Buenas tardes. Siendo en este momento las 12 horas con 33 minutos del 31 de mayo del año 2023, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del Juzgado de Control y Juicio Oral especializado en violencia en contra de las mujeres del primer distrito judicial en el estado de Jalisco. Lo anterior para la celebración de la audiencia inicial en su fase de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa 2114-2022, derivada de la carpeta de investigación 1450-2021, misma que se sigue en contra de Eric Giovanni Rivera Venegas por el delito de violación previsto y sancionado por el artículo 175 del Código Penal del Estado de Jalisco. Este cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales MVRR. De igual manera, se le solicita a los asistentes en términos del artículo 53, 58 y 59 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio, recordándoles que se encuentra prohibido introducir armas o equipos e instrumentos que permitan grabar imágenes, sonidos, videos o gráficas. Tampoco deberán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni afectar o alterar el desarrollo de la presente audiencia. Apreciando los asistentes que en caso de no acatar las indicaciones referidas, se les impondrá uno de los medios de apremio contemplados en el artículo 104, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, su señoría se da cuenta con el oficio firmado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 10 de Investigación y Litigación Oral de la Dirección General de Delitos contra de Mujeres en razón de género y trata de personas de la Fiscalía, trato dado a la orden de comparecencia. Por lo que en este momento se le cede el uso de la voz al licenciado en Derecho Carlos Alberto Fregoso Reyes, juez que preside la presente audiencia. Bien, gracias. Como lo indicó el encargado de sala, estamos reunidos para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial, misma que se declara formalmente abierta. Para efectos de registro, por favor, Ministerio Público. De la administración de esta sala. Señoría, tengo a bien solicitarle, se difiere a la siguiente audiencia, ya que me acaba de nombrar la usuaria como asesora y me gustaría, perdón, incorporarme bien a la carpeta para poder ser una coadyuvante del Ministerio Público. Es cuanto. Bien. ¿Quién más comparece? Víctima. Bien. Ciudadana, víctima, ¿tiene conocimiento de los derechos que le asisten al desahogo de esta audiencia? Sí, Dentro de esos derechos es contar con un asesor particular o público. La abogada que está junto a usted es asesor jurídico oficial. ¿Está usted de acuerdo y la designa a ella como tal para los efectos de esta audiencia? así es, efectivamente. Abogada, ¿acepta y protesta el cargo que le confiere la víctima? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo. En virtud de la aceptación y protesta de haberse verificado previamente la cédula profesional, se le hiciera el cargo para los efectos legales a que haya lugar. Una vez que nos individualicemos, procederé a resolver la petición. Por parte de la defensa. Sí, su señoría, el licenciado Arturo Sandoval García, con datos y forma de notificación debidamente registrados, con número de cédula profesional 09310404, expedida y registrada por la Dirección General de Profesiones. ¿Y me acompaña? Buenas tardes, señoría. El licenciado Fernando Soto Valladolid, con número de cédula 1031-1175, con datos y formas de identificación previamente registrados ante esta sala. ¿Quién más comparece? ¿El desahogo de esta audiencia? Por favor, al micrófono y que esté encendido cada que vaya a hablar. Sí, señoría. Dentro de los derechos es contar con un defensor. Los abogados que están junto a usted se ostentan como sus defensores particulares. ¿Está usted de acuerdo y los designa como tal? Sí, claro. ¿Abogados aceptan y protestan el cargo que les confiere el imputado? Acepto el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Bien, en virtud de la aceptación y protesta y haberse verificado previamente la cédula profesional, se les discierne el cargo para los efectos legales a que haya lugar. También comentarle, señor, de proporcionar su completa identidad, sus datos personales, particularmente el domicilio donde se le pueda localizar, ya que si usted proporciona un domicilio falso o inexacto puede constituir riesgo de fuga, lo que a su vez da lugar a que se le emita una orden de aprehensión. Sin embargo, también tiene el derecho a que estos datos personales, en términos del artículo 16 constitucional, se mantengan en reserva, es decir, no se les dé un uso público en esta audiencia para que no queden videograbados, sino que los anoten en el formato que se le proporcionó y así mantenerlos de alguna manera en reserva y no en la audiencia como tal. ¿Cómo desea que hagamos uso de sus datos personales, de forma pública o privada? Privado, señoría. Así se hará. Finalmente, comentarle y preguntarle a usted y a sus defensores si tuvieron acceso con la oportunidad de vida a la carpeta de investigación. Sí, su señoría. Sí, señoría.
Bien, en ese sentido estaríamos en condiciones de llevar a cabo el desahogo de la audiencia, no sin antes poner en consideración de las partes lo expuesto por la asesora que solicita el deferimiento de la audiencia en virtud de que no se han impuesto alguna manifestación al respecto por parte del Ministerio Público. Su señoría, si usted así bien lo tiene determinado el diferimiento de la audiencia, de la presente audiencia, esta representación social no tiene ninguna oposición en términos de lo que establece el numeral 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es decir, al ser un derecho de la propia víctima contar con un asesor jurídico que la asesore en todas y cada una de las etapas del procedimiento, y tomando en consideración que la propia asesora, como bien se advierte de las actuaciones que van en la carpeta administrativa, así como en la presente audiencia, se ha acabado de nombrar como asesora jurídica de la víctima, considero que pues la misma en ese sentido no pudiera intervenir o estar de forma adecuada en términos de asesorar a la propia víctima, su señoría, por lo que en ese sentido esta representación social, tomando en cuenta y salvaguardando los derechos de la víctima, no tuviera ninguna oposición en que en que se lleve a cabo el diferimiento, si es que usted así lo desea otorgar, señoría. Es cuanto. Por parte de la defensa, ¿alguna manifestación? Sí, señoría, este órgano técnico de la defensa se opone rotundamente a la manifestación vertida por el asesor de víctima de la representación social, toda vez que previo al desahogo de la presente audiencia se tuvo con un tiempo aproximado de 4 meses para la realización de la misma. Creo que es un tiempo suficiente para poder hacer las manifestaciones, las modificaciones y en su momento el estudio de la carpeta competente para el caso que nos ocupa. Es cuanto. Bien, tomando en consideración las manifestaciones que realizan las partes, este órgano lo que tiene a bien determinar es la continuación del desahogo de esta audiencia inicial, en el entendido de que de ninguna manera se causa un estado de indefensión, por decirlo así, a la víctima, puesto que del análisis de la propia carpeta administrativa se advierte que en todo el momento estuvo debidamente representada, inclusive momentos antes de llevar a cabo el desahogo de esta audiencia, compareció el asesor particular que ha estado nombrado durante toda la carpeta. Cabe señalar que en términos de lo que establece el Código Nacional, la presencia o la ausencia de la víctima no es indispensable para llevar a cabo la continuación de la formulación de la imputación. En formulación de imputación que solicitó en su momento el mismo Ministerio Público, quien consideró que reunía con los elementos para convocar precisamente a las partes al debate respecto del hecho mismo. Entonces, en ese sentido, de cualquier manera, el hecho de que la víctima no cuente o no contara con un asesor particular o público, en términos del artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por excepcionalidad, el Ministerio Público siempre representa a la víctima, por eso es que no se considera que exista un desequilibrio en ese sentido. Vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia. Le voy a pedir lo que el Ministerio Público le va a manifestar, ya que de ello dependerá que usted comprenda los hechos por los cuales está citado ante este órgano jurisdiccional. Adelante, Ministerio Público. Hago de su conocimiento que esta representación social se encuentra llevando a cabo una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como el delito de violación previsto en el numeral 175 del Código Penal del Estado de Jalisco, esto en relación a los siguientes hechos, siendo el día 7 de enero del año 2021, aproximadamente a las 19:10 horas, la víctima se encontraba enfrente de su domicilio particular, esto en compañía de una vecina platicando. Es en ese momento que refiere la misma que usted pasó por donde se encontraba ella para posteriormente regresar a donde se encontraba, diciéndole a la víctima que necesitaba que la acompañara a su domicilio particular, ya que usted y la víctima se conocían porque usted junto con su esposa viven a la vuelta donde vive la víctima, refiriendo a la misma que tenía una buena relación con la esposa de usted y que en ocasiones ella visitaba a la esposa de usted, por lo que dichas manifestaciones no se le hicieron raras, aunado a que en ese momento usted le pidió el acompañamiento a su domicilio con el pretexto de que la esposa de usted se encontraba enferma y necesitaba ayuda para realizarle unos test. En ese momento, la víctima se despide de la diversa vecina con la que se encontraba platicando, y es que ambos, usted y la víctima, acuden al domicilio ubicado en la calle Roatán, número 139 de la colonia Santa Fe, Clúster 20, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Usted le pide a la víctima que ingrese a su domicilio, ambos lo hacen, ambos ingresan al domicilio y usted le dice a la víctima que su esposa estaba en su cuarto. Es en ese momento
que la víctima se comenzó a percatar que en el domicilio ya referido con anterioridad no se encontraban ni los hijos de usted ni tampoco la esposa de usted, por lo que al sentir que dichas manifestaciones eran extrañas es que decide intentar retirarse del domicilio. Sin embargo, usted la sujeta con sus manos, la empieza a jalonear y es que, como usted le había mencionado, que se encontraba en el cuarto su esposa, una vez que se encontraba en el cuarto, cierra la puerta del cuarto y le empieza a decir a la víctima: me gustas mucho, te me antojas, me excitas, siempre te he querido coger. En este momento no lo voy a desaprovechar, es cuando usted con sus ambas manos empuja a la víctima hacia un sillón, se pone usted con su economía corporal sobre el cuerpo de la víctima y con su boca comienza a besar los labios de la misma. Ella le comienza a pedir que se quite de encima de usted y que la dejara ir. Es en ese momento que usted con sus manos comenzó a tocar la vagina de la víctima, sus pechos, y ella le repetía que no quería. Sin embargo, la víctima no podía moverse, ya que usted, como bien lo señalé, se encontraba encima de la víctima y la víctima en ese momento vestía un vestido en color azul con flores y usted con sus manos le sube dicho vestido para posteriormente, igualmente con sus manos, bajarle los calzones negros que la víctima vestía en ese momento. Esto a la altura de sus rodillas es cuando usted se desabrocha su propio pantalón que usted vestía, sacando su pene erecto, y con sus manos levanta las piernas de la víctima poniéndoselas sobre su hombro izquierdo para en ese instante usted llevar a cabo la introducción de su miembro viril en la vagina de la víctima, causándole a ella mucho dolor, refiriendo a la misma que comenzó a llorar, comenzó a gritar por ayuda, y es cuando usted por aproximadamente 15 minutos continuó penetrando a la víctima hasta que ella logró moverlo con la víctima. Como bien se establece, usted se cae hacia atrás, la víctima se sube los calzones e intenta salir del cuarto, lo logra introduciéndose a un diverso cuarto en el que al parecer dormían los hijos de usted. Ella intenta cerrar la puerta, sin embargo, no lo logra. Y es cuando usted ingresa a dicho cuarto, ya desnudo, con sus dos manos empuja a la víctima hacia la litera que se encontraba en el lugar. Ella cae boca arriba en la cama, usted de nueva cuenta se pone encima de ella con su economía corporal y usted con ambas manos y con fuerza abre las piernas de la víctima para después con su mano derecha hacerle el calzón negro que la víctima vestía hacia un lado para posteriormente introducirle de nueva cuenta su pene erecto en la vagina de la víctima, encontrándose en dicha introducción por aproximadamente 10 minutos. Mientras ella lloraba, le pedía que la dejara y refiriendo que intentaba defenderse, empujándolo a usted de la cara. Cuando por fin logró moverlo, es que hace que usted se golpee con la litera de arriba, cayendo al suelo para posteriormente la víctima salir corriendo del cuarto, para salir de la casa, yéndose corriendo hacia una vecina que vivía cerca del lugar, donde le pide ayuda, la cual posteriormente le marca a su esposo y a la vez llama a la policía. En base a estos hechos que acabo de señalar, a criterio de esta fiscalía se establece este hecho que la ley señala como el delito de violación previsto en el numeral 175 del Código Penal del Estado de Jalisco, el cual es perseguible de manera oficiosa, delito que en términos de lo que establece el numeral 14 del Código Penal del Estado de Jalisco fueron realizados de manera dolosa, y en términos de lo que establece el numeral 15 del mismo ordenamiento jurídico es realizado de manera instantánea. De igualmente informarle que en cuanto a la participación de usted, de acuerdo a lo que establece el numeral 19, fracción segunda del mismo ordenamiento jurídico, fue como la de autor material directo, informándole que hasta este momento, de acuerdo a lo que señala el numeral 22 del Código Penal del Estado de Jalisco, no existe algún eximente de responsabilidad, informándole que sus principales acusadores dentro de la presente carpeta es la propia víctima ya anteriormente referida y el ciudadano Víctor Manuel Fernández Leal, la diverso de iniciales SJM y la diverso de iniciales LGD. Es cuanto. Bien, gracias, Ministerio Público. ¿Asesora jurídica alguna aclaración? No, ninguna, señoría. ¿Defensa alguna aclaración? Solamente le voy a pedir que ponga atención a lo que el Ministerio Público va a manifestar, ya que de ello dependerá que usted comprenda los hechos materiales de la solicitud de vinculación. Adelante, Ministerio Público.
Gracias, señoría. Esta representación social, en términos de lo que establece el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita se vincule a proceso al imputado Eric Giovanni Rivera por los delitos de violación previsto en el numeral 175 del Código Penal del Estado de Jalisco. Esto en relación a que dentro de la presente indagatoria obran con los siguientes datos de prueba. Primeramente, se cuenta con la constancia asignada con fecha 7 de enero del año 2021 a las 20:15 horas por parte del agente del Ministerio Público Lorena Lisset García Armas, del cual se desprende que la misma tiene conocimiento a través de los elementos Juan Pablo Portillo, elemento de la policía de Tlajomulco de Zúñiga. El mismo le refiere que cuenta con un reporte vía cabina de una persona agresiva. Refiere que cuando llega al domicilio de la víctima, uno diverso al de los hechos, le manifiesta haber sido agredido sexualmente por un vecino, y es entonces que refieren y la acompañan, llevan a cabo el acompañamiento a que realice la correspondiente denuncia. El diverso dato de prueba que obra dentro de la presente carpeta de investigación es la narrativa de los hechos asignada por parte de los elementos adscritos al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esto mediante el informe policial homologado. Los mismos únicamente establecen cómo es que al encontrarse al recorrido de vigilancia les mandan un reporte de cabina, les informan que en el domicilio de la víctima la misma arriban, y una vez que se entrevistan con la señora víctima dentro de la presente carpeta, la misma les refiere los hechos en materia de la formulación de imputación, es decir, que al encontrarse a las afueras de su domicilio se encontraba con una vecina platicando cuando pasa el imputado, refiriendo que el mismo es su vecino, que vive en la calle Roatán, número 139, en la colonia Santa Fe, clúster 20, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, estableciéndole lo que se suscitó en ese lugar de los hechos. El diverso dato de prueba dentro de la presente es la declaración ante sede ministerial realizada por parte de la víctima con fecha 8 de enero del año 2021 a las 03:30, realizada por parte de la víctima de iniciales reservadas dentro de la presente carpeta. Señala a su vecino Giovanni, el cual refiere que la agredió de manera sexual, estableciendo que esto se suscitó en el domicilio del imputado, ubicado en la calle Roatán, número 139, en la colonia Santa Fe Clúster, refiriendo que todo inició cuando ella se encontraba a las afueras del propio domicilio de la víctima, platicando con una diversa ciudadana dentro de la presente carpeta de investigación. El diverso dato de prueba que obra dentro de la presente carpeta es la declaración realizada al ciudadano de nombre Víctor Manuel Fernández Leal. El mismo refiere ser esposo de la víctima. Manifiesta que tiene conocimiento que quien agredió a su esposa es el ciudadano Giovanni. Refiere que vive en el domicilio, lugar de los hechos ya anteriormente referido, y manifiesta que tiene conocimiento de lo anterior, toda vez que él mismo se encontraba en un domicilio diverso de los hechos, cerca de donde suscitaron. Refiere que recibe una llamada telefónica por parte de su esposa. Refiere que ella se encontraba alterada, que se encontraba llorando, y que mediante dicha llamada telefónica le refiere lo que se había suscitado. Este testigo refiere que se va al lugar donde se encontraba la víctima, es decir, con una vecina del lugar. Refiere que cuando llega a dicho lugar, la propia víctima le platica lo que le había hecho el imputado, que había abusado de ella. Refiere que el molesto quiso ir a buscar al imputado, no se lo permitieron, por lo que decide llamar al 911, refiriendo que le platicó cómo es que se habían derivado los hechos y que posteriormente fueron a realizar la correspondiente denuncia. El siguiente dato de prueba que obra dentro de la presente carpeta de investigación es el dictamen ginecológico realizado a la víctima mediante el número de oficio 49 diagonal 2021 diagonal DS diagonal 07, del cual se concluye por parte de la propia perito de fecha 8 de enero del año 2021, Olga Paola Rojo Ulloa, perito médico oficial, que la víctima se encuentra desflorada de una data antigua más de 8 días, que sí se considera, necesario la toma de muestras para realizar más periciales a la propia, a esas muestras que se le recaban a la propia víctima. El siguiente dato de prueba dentro de la presente carpeta de Perdón, Ministerio Público, ¿con qué fecha es el dictamen? 8 de enero del 2021, señoría. Gracias. El siguiente dato de prueba dentro de la presente carpeta de investigación
es la declaración realizada por el testigo que refiere que sus deseos su deseo es que se maneje bajo una reserva de datos de iniciales SJM realizado con fecha 20 de enero del año 2021. Él mismo refiere ser vecina de la víctima, refiere que la conoce de aproximadamente 8 años y sabe que se encuentra denunciando al vecino, que también se conoce como Giovanni, refiere que él mismo vive en el domicilio ubicado en la calle Roatán, número 139, en la colonia Santa Fe, en el clúster 20 Tlajomulco de Zúñiga, sabe que está casado con una mujer que se llama Fanny, sabe que tiene una familia, el imputado, así como esa diversa persona, y refiere que de los hechos la víctima acudió a su domicilio días después, llorando, le platicó lo que se había suscitado ese 7 de enero del año 2021. Se cuenta con un registro de comparecencia realizada por parte de la víctima al fecha 22 de enero del año 2021. La misma refiere que en primer momento cuando acudió a denunciar no tenía conocimiento del nombre completo del imputado, sin embargo posteriormente es que manifiesta cuál es el mismo, así como sus apellidos. La siguiente declaración, el siguiente dato de prueba, la declaración del ciudadana de iniciales LGD de fecha 13 de febrero del año 2021. La misma refiere ser vecina de la víctima, sabe que está denunciando a el ciudadano Eric Giovanni Rivera, manifiesta que refiere que ella estaba platicando aproximadamente a las 7:10 de la noche con la víctima, que llegó el imputado, refiere que después se regresó a donde estaban, le dijo a la víctima que su esposa estaba mala, que tenía dengue, que si le ayudaba a darle unos test, refiriendo que la víctima le dijo a dicha declarante que ya se iba, que iba a ver a la esposa del imputado, refiriendo que ella también pues es vecina del lugar, advirtió y vio cómo es que se retiraron hacia la casa del imputado, lugar de los hechos, y ya el día 8 de enero del año 2021, la misma refiere que aproximadamente a las 13 horas manifiesta que la víctima tocó en su domicilio y que refiere que la vio que se encontraba llorando y que le platicó lo que se había suscitado un día antes, ese 7 de enero del año 2021, cuando le refirió que se encontraban juntas platicando lo que había pasado una vez que se había retirado con el imputado, señalando que éste le había agredido de manera sexual. El siguiente dato de prueba es la inspección del lugar de los hechos realizada por parte del elemento de la Policía Investigadora, Carolina García Flores, elemento de la Policía Investigadora, el mismo asignado con fecha 25 de febrero del año 2021 a las 11:05 horas. La misma establece las características del domicilio, el lugar de los hechos, estableciendo diversas fotografías del mismo, en particular únicamente del exterior de este lugar de los hechos. El siguiente dato de prueba que obra dentro de la presente carpeta de investigación es un registro de licencia de automovilista relativo al imputado, expedido por parte de la licenciada Verónica Rosales Briceño, de fecha 12 de febrero del año 2021, mediante el número de oficio 0358/2021, del cual se establece que es aportado como domicilio del imputado, ubicado en la calle Roatán, número 139, Colonia Santa Fe, clúster 20, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Por último, dato de prueba que obra dentro de la presente carpeta de investigación es el dictamen en materia de psicología realizado a la víctima mediante el número de oficio 1882, diagonal 2021, diagonal PS, diagonal 90, realizado por parte de la licenciada Carla Alejandra Alcalá González con fecha 9 de marzo del año 2021. Se desprende que la víctima presenta un daño psicológico que es compatible con la sintomatología característica en personas que han sufrido de algún tipo de agresión de carácter sexual, que esto a consecuencia de los hechos denunciados establece que la misma cuenta con manifestaciones de ansiedad, tensión, tristeza, angustia y miedo. Esto ante la incertidumbre del daño de seguridad personal, se desconocen esas secuelas que pueda presentar en un corto, mediano o largo plazo. Se establece que pues es una característica en personas que han sufrido de algún tipo de agresión sexual y se establece que para que lleve a cabo un proceso de readaptación y de reelaboración, la misma cuente con un proceso de 78 sesiones, cada sesión de 600 pesos, haciendo la totalidad de 46,800 pesos. Es en base a estos datos de prueba que acabo de señalar, a criterio de esta fiscalía, de acuerdo a lo que establece el numeral 175 del Código Penal del Estado de Jalisco, se considera para el de la búsqueda derivado de la propia declaración realizada por parte de la víctima, de acuerdo a lo que señala la misma, se establece que
derivado de lo que establece igualmente el numeral 175, es decir, al que por medio de la violencia física tenga cópula con cualquier persona, cualquiera que sea su sexo, derivado de la narración realizada por parte de la víctima, se tiene por establecido primeramente a criterio de esta fiscalía que el uso o la forma en llegar a esa cópula por parte del imputado, sin el ánimo de prejuzgar, fue a través de esa violencia física. Esto derivado de lo narrado por parte de la víctima, del cual establece que en primer término, pues el imputado con sus manos la comenzó a jalonear, que inclusive la aventó a un sillón para posteriormente subirse con su propia economía corporal, y refiriendo a la propia víctima que aún cuando la misma pues intentaba evitarlo y que en repetidas ocasiones le hizo ese anunciamiento de que no quería que se suscitara eso, es entonces que el imputado es que lleva a cabo ese introducción de su miembro viril en la vagina de la víctima, lo cual se considera que, derivado de los atestes que obran dentro de la presente carpeta de investigación, así como de los diversos datos de prueba que obran dentro de la presente carpeta, se tiene por establecido para este momento procesal la probabilidad en cuanto a lo señalado por parte de la víctima, es decir, que el imputado introdujo su miembro viril en la vagina de la víctima a través de esa violencia física, tomando en consideración lo narrado por la misma, así como derivado de los diversos datos de prueba que obran dentro de la presente carpeta. En cuanto a la participación del imputado, se considera por parte de esta representación social, tomando en cuenta ese señalamiento categórico que hace la propia víctima en concordancia con los diversos atestes que, si bien es cierto, no se encontraron presentes en particular al momento de esa agresión sexual, se considera que para este momento procesal, tomando en cuenta tanto lo narrado, lo establecido por parte de los elementos de la policía municipal, que se considera por parte del de la voz, que vienen a robustecer lo narrado por parte de la víctima, así como de manera periférica con lo señalado con los diversos atestes, como lo es el esposo de la víctima, así como la diversa declaración de la ciudadana de iniciales reservadas, SJM, que los mismos en particular refieren de manera periférica cómo es que tuvieron conocimiento de los hechos. Sin embargo, tomando en cuenta lo concatenado entre lo narrado por la víctima, así como de la diversa declarante, es decir, esa persona que se encontraba previo a que se suscitaran, la misma es clara en señalar cómo es que el imputado pasó por donde se encontraban, que inclusive ella escuchó cómo es que le refiere y le señala que si la acompañaba a su casa para poder atender en ese sentido a la propia esposa del imputado, su señoría, por lo que en ese sentido, tomando en cuenta estos datos de prueba, esta fiscalía le solicita se vincule a proceso al imputado Eric Giovanni Rivera Venegas por el delito de violación, su señoría. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna manifestación por parte de la asesora jurídica? Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, primer párrafo, así como los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al hoy imputado Eric Giovanni Riveras Venegas por los hechos que la ley señala como el delito de violación, que se acreditan con los datos de prueba aportados y expuestos por el Ministerio Público y que obran en la carpeta de investigación, donde se advierte, sin el ánimo de prejuzgar, que el imputado cometió o participó en su comisión, dado que se cumplen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho victimizante que hoy nos ocupa, razón por la cual reitero mi petición de vincular a proceso, señoría. Es cuanto. Gracias. Ciudadana víctima, ¿alguna manifestación que quiera realizar? Por el momento no sé. Defensa tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Apelando al contradictorio que rige el sistema penal acusatorio, este órgano técnico de la defensa se pronuncia diametralmente opuesto a las manifestaciones vertidas por el órgano de la representación social. En este tópico, solicito en términos de lo que pauta y mandata el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicte auto de no vinculación a proceso. Esto en base a la relación lógico-jurídico que se pronuncia de la siguiente manera. Si bien es cierto el multicitado numeral 360 de la codificación adjetiva instrumental nos advierte los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Así pues, en su parte conducente de su fracción tercera establece lo siguiente, si me permite leer, que exista la probabilidad de que el imputado cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permita suponerlo. En este tópico, señoría, si bien es cierto, como ya lo refirió bien la representación social, dentro de sus investigaciones solicitó un examen de dictamen en ginecología. Dentro en el tercer punto se establece que dice, si se encuentra desflorada
en su caso, señalar si es reciente o antigua. Y si lo concatenamos directamente con el resultado del examen ginecológico que se estableció, que él mismo acaba de ofertar, en su parte conducente nos refiere lo siguiente, nos dice, no presenta huella de lesiones físicas recientes a nivel extragenital ni paragenital, dentro de lo cual también en dicho dictamen nos dice a la exploración de la región genital, si me permite leerlo, dice himen anular de 2 garros antiguo de más de 8 días. Si bien es cierto, la pericial determina que sí hay una lesión, pero que es anterior a los hechos que se están determinando en la causa que hoy nos ocupa. Es decir, que si bien es cierto, existe un desfloramiento, pero fue muy anterior a los hechos. Ahora, en esto tenemos que establecer la razonabilidad jurídica de la temporalidad en que fue realizada dicha pericial. Es decir, como bien lo manifestó la representación social, los hechos se realizaron el día 7 de enero del año 2021 y la pericial se realizó el día 8 de enero de 2021 a las 6 de la mañana. Esto es que se estableció una temporalidad de exactamente 13 horas con 10 minutos, lo que se tuvo que advertir por la pericial en ginecología que existía un daño o desfloramiento en la temporalidad que se presentaron las acusaciones a mi representado. Tan es así, su señoría, que dentro de sus puntos de conclusión de dicho peritaje nos establece en su tercer punto que sí se encuentra desflorada de data antigua más de 8 días, pero también la representación social es omisa de manera dolosa, toda vez que en el punto 4 dice que sí presenta signos y síntomas clínicos sugestivos de embarazo, amnorrea. Esto significa que tiene un retraso menstrual de 1 semana y náuseas. En este supuesto, dentro del peritaje nos advierte que la temporalidad de este síntoma clínico sugestivo de embarazo tiene el mismo tiempo de la desfloración en la que se hizo, que data de 8 días anteriores. Es decir, que dentro de los puntos objetivos de dicha pericial no advierte que hay un desfloramiento con la temporalidad exacta. Te hace así, su señoría, que en el mismo punto 4, en su parte conducente, nos refiere que sí presenta signos sintomáticos clínicos sugestivos de embarazo, amnorrea de más de 1 semana y náuseas, no correlacionado con el hecho por el tiempo de evolución. Es claro y preciso cuando el perito establece, dice, no correlacionado con el hecho por el tiempo de evolución, motivo por el cual envía muestras para examen de gravidez a química forense. Esto implica que si bien es cierto, como la representación social nos está advirtiendo que hay testigos de los hechos, también tenemos que recordar que la razonabilidad en lo que implica el 316 son testigos que no le conciernen los hechos, es decir, no son hechos coetáneos, son hechos que se advirtieron por oídas, por lo que corresponde que no se encontraron en el momento de los hechos. Pero sí tenemos que advertir, su señoría, que las periciales son para cumplir estas deficiencias. Y si bien es cierto, el examen ginecológico es para precisar el desfloramiento en tiempo establecido por la supuesta agresión. Tan es así que el perito que determinó este peritaje estableció que no son concordantes las lesiones existentes ni la desfloración en el peritaje, por lo que tenemos que tomar en consideración la dogmática jurídico-penal procesal, es decir, su señoría, establecer que la adjetividad que nos establece la misma nos refiere que para que se pueda congratular los elementos del tipo penal del delito de violación, que es el artículo 175, en su parte conducente nos refiere a lo siguiente, si me da el permiso de leerlo. Para efectos de este capítulo se entiende por cópula la introducción total o parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima. Como bien ya lo he repetido en diversas ocasiones, el dictamen pericial no advierte que exista una penetración en el tiempo estimado que se estableció el hecho que la ley señala como delito, es decir, que no existe el tiempo estimado ginecológico, científicamente o biológicamente aprobado por el que conoce, que es en el término de las 24 horas, es decir, en 23 horas 10 minutos se realizó el examen ginecológico y no aparece una manifestación de que fue desflorado o penetrado en este tiempo pertinente. Entonces, así, su señoría, en la lógica jurídica racional del derecho procesal penal, tenemos que considerar lo que bien ahora nos advierte lo manifestado en el artículo 22 en su fracción primera.
Dentro del supuesto relacionado que la representación social señala como pericial en ginecología, es claro y preciso que hay una ausencia de conducta. Data de que no existe una penetración en la temporalidad establecida por la acusación y asimismo no existe una relación lógico-jurídica para fomentar la imputación que se está estableciendo. Ahora, en lo que respecta al examen pericial realizado a la víctima, si bien es cierto, también en la parte conducente de dicho peritaje nos refiere que la víctima ha tenido una pareja anterior a esta y sin embargo nos explica el supuesto de metodología que va a realizar el perito para advertir, pero jamás establece los puntos precisos ni tampoco la relación lógico-jurídica, es decir, el nexo de causalidad dentro del cual pudiese establecerse para poder asociar las consecuencias a las que hace alusión en sus conclusiones. Es decir, que si bien es cierto nos refiere que sí es asociada a este tipo de delitos por las consecuencias que se vierten, pero no nos refiere de quién y de dónde, dentro de lo cual tampoco dentro del examen pericial existe una relación lógico-jurídica y cronológica para poder hacer el nexo de causalidad. Es cuanto, señoría. Señor Eric Giovanni Rivera Venegas, ¿alguna manifestación que quiera realizar? No, señoría. Por última vez, Ministerio Público tiene el uso de la voz respecto de las manifestaciones que realizó el órgano técnico de la defensa. Gracias, señoría. Bien, en cuanto a las manifestaciones realizadas por parte del órgano técnico de la defensa, bien, como bien se señaló y que se estableció por parte de esta representación social de ese dictamen en materia de ginecología, se establece pues que la víctima, esa desfloración con la que cuenta, pues es de 8 días antigua, como bien se señaló. Sin embargo, esta representación social y tomando en consideración lo que establece el propio artículo del numeral 175 del Código Penal del Estado de Jalisco, se considera para el de la voz, que sí, si bien es cierto, se establece dentro de ese dictamen en materia de ginecología ya lo anteriormente vertido, derivado también de lo que se establece el propio artículo, el numeral 175, se considera que derivado de lo que se establece en el mismo, no señala como parte del propio artículo que deba de haber o que exista inclusive una desfloración derivado de la propia declaración realizada por parte de la víctima y que considero que para este momento procesal, tomando en cuenta lo narrado por parte de los diversos atestes, contrario a lo que señala el órgano técnico de la defensa, refieren sí, en efecto, esos declarantes por referencia de terceros, en ninguno, como bien lo señalé, se encontraba presente al momento de los hechos, sin embargo, considero que sí se puede establecer derivado de la propia narrativa de los mismos, es decir, posicionar tanto al imputado como a la víctima en el momento en que se suscitaron los hechos, en particular de esa vecina anteriormente referida, y los diversos atestes son claros en establecer el estado anímico en el que se encontraba la víctima, así como que lo que les virtió inmediatamente posterior a que se suscitaran los hechos, aunado a que considero que para este momento procesal no nos encontramos en un juicio de tipicidad, tampoco a efecto de dictar un auto de vinculación a proceso, no es necesaria una plena demostración de los elementos del tipo penal, por lo que se considera que para este momento procesal, tomando en cuenta la declaración realizada por parte de la víctima en concordancia con esos datos de prueba que obran dentro de la presente indagatoria, se considera que para este momento procesal sí se estarían en condiciones de dictar un auto de vinculación a proceso. En cuanto a las manifestaciones que realiza el órgano técnico de la defensa de ese dictamen en materia de psicología, refiere que ese dictamen en materia de psicología no cuenta con un nexo causal derivado de lo que la propia víctima señala, ¿no? De que se establece que la misma presentaba o no una pareja previa, señoría. Sin embargo, no se advierte por parte de esta representación social que inclusive, como bien se señala de la propia narrativa de la víctima, pues inclusive la propia víctima se encontraba casada al momento de los hechos. Considero que eso no viene a restar credibilidad a lo señalado por parte del perito adscrito al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mediante ese dictamen en materia de psicología, el cual, derivado de lo que firma y de lo que se realiza, fue realizado 2 meses posterior a que se suscitaron los hechos y la propia víctima en particular
particular en esa narrativa realizada ante las propias psicólogas es clara y concisa en establecer los hechos citados el 7 de enero del año 2021, refiriendo que fueron aproximadamente a las 7:20, refiere inclusive cómo es que desde el inicio que se encontraba con su vecina, es que el imputado la arriba para posteriormente establecer de manera cronológica y de manera concisa lo que señaló al momento de su denuncia ante sede ministerial, es decir, que en la casa del imputado es cuando él mismo la agrede de manera de carácter sexual, por lo que se considera para esta representación social que este dictamen en materia de psicología sí cuenta con ese nexo causal relativo a los hechos, materia de la formulación de imputación, señoría, por lo que en ese sentido es que se solicita y se reitera esa vinculación a proceso. Es cuanto. Asesora jurídica, por último, ¿alguna manifestación? Ninguna, señoría. Defensa, por última vez, tiene el uso de la voz. Sí, señoría, muchas gracias. Este órgano técnico de la defensa considera que no le asiste la razón a la representación social, toda vez que atacando a la situación respectiva de, obviamente, la formalidad del derecho penal adjetivo procesal, es incongruente que se pueda establecer un hecho que la ley señala como delito cuando existe la ausencia de conducta. Tan es así que el sostén para este tipo de conducta, como ya lo manifesté, se conforme al 175, que es la imputación y vinculación que le pretenden realizar a mi representado, refiere el elemento del tipo penal substancial para esta acusación, dentro de la cual se entiende por cópula. Y la cópula no está demostrada dentro del examen pericial realizado por el experto. En este tópico, señoría, la representación social pretende maquillar con un examen psicológico un daño sexual o en su momento un delito de carácter sexual del que se puede manifestar en las lesiones en los órganos genitales. Tan es así que la experta ya lo determinó que no existe ni existe una temporalidad de 8 días anteriores. No refiere de horas ni de 2 días, sino de 8 días anteriores. Tan es así que vuelvo a hacer hincapié en que esta manifestación advierte de que se mandó realizar un examen de ingravidez para poder determinar si ésta tenía esta característica. Ahora bien, también es importante señalar que si bien es cierto para el momento que nos ocupa, también cierto lo es que el estándar es mínimo, también deben de considerarse conforme a la jurisprudencia de la que se advierte. Si este órgano jurisdiccional me permite darle lectura, dice auto de vinculación a proceso. El juez de control, al resolver sobre su procedencia, no debe de estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el Ministerio Público y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor. En este tópico, señoría, creo que el experto, para poder determinar si existió una penetración o una cópula en una relación forzada, es el médico forense que se presentó a realizar dicha pericial. Creo que aquí todos en esta sala carecemos para poder hacer esa determinación, esa imputación o esa vinculación. Y en este tópico, y considerando también esta jurisprudencia anteriormente vertida, conforme al 133 de la Ley de Amparo, todos los órganos jurisdiccionales en todos sus niveles están obligados a realizar el comparativo para su valoración y aplicación en el sistema penal mexicano. Es así, su señoría, que también hay que considerar que la representación social fue omisa y no presentó el parte médico de lesiones, que esto también contemplaría para poder establecer los elementos típicos del delito de violación, ya que también es uno de los elementos del tipo penal, que es la violencia física, y tampoco existe un registro de ello. En base a esto, tampoco dio procedibilidad porque en su momento no se me corrió otro lado sobre los resultados que se realizaron para el examen de ingravidez. Y es así, su señoría, que es porque este órgano técnico de la defensa considera que no le asiste la razón a la representación social, porque como bien ya lo manifesté, dentro de las mismas investigaciones de la carpeta de investigación, se ostenta que existe una ausencia de conducta, que es la cópula. Si existiera la determinación vertida por el perito con la precisión de horas, es claro que entonces estaríamos hablando que sí se cometió un hecho que la ley señala como delito. Y a diferencia de la perspectiva de la representación social, es imperante hacer del conocimiento a este honorable tribunal de que
el perito es el pertinente para poder determinar si existió la penetración o no, y que nosotros no somos peritos para poder determinar si existió esta cópula o no. Es cuanto, señoría. Señor Eric Giovanni, ¿alguna manifestación que quiera realizar? Por el momento no, señoría. Bien, siendo las 13 horas con 19 minutos del día 31 de mayo del año 2023, el de la voz, Carlos Alberto Fregoso Reyes, juez de control y juicio oral adscrito a este juzgado especializado en violencia contra la mujer del primer distrito judicial con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuento con la competencia objetiva y subjetiva para conocer de los hechos sometidos en estudio, particularmente esta solicitud de vinculación que expone el Ministerio Público y la cual encuentra su fundamento en el artículo 19 constitucional en relación a lo que establece el artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos que establecen cuáles son los requisitos que se deben de satisfacer para dictar un auto de vinculación a proceso. El artículo 19 constitucional nos establece que en ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir del que el indiciado sea puesto a disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 nos habla de 4 requisitos de procedibilidad. El primero de ellos es que se haya formulado la imputación. Momentos antes, el agente del Ministerio Público le anunció al señor Eric Giovanni Rivera cuáles eran los hechos por los cuales se estaba llevando esa investigación en su contra. De igual manera, se le otorgó la oportunidad de declarar al imputado, quien manifestó que no era su deseo hacerlo. La fracción tercera nos habla que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La parte final nos habla de que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Es decir, para este momento procesal no se requiere prueba plena, sino solo indicios razonables que permitan suponer el hecho que la ley señala como delito, particularmente estableciendo con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La fracción cuarta nos dice que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este apartado, el órgano técnico de la defensa establece que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 22, fracción primera del Código Penal del Estado de Jalisco, al existir ausencia de conducta. Establece el artículo 22 de las causas excluyentes de responsabilidad. Excluyen de responsabilidad penal las siguientes. Fracción primera, que es la que invoca el órgano técnico de la defensa, causas de ausencia de conducta, cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente. En el caso particular, establece que de acuerdo a los elementos del tipo que exige el artículo 175 para la violación, no se actualiza en el caso particular la conducta del agente, sino que existe una ausencia de conducta. Cabe señalar que este órgano jurisdiccional difiere de la postura que establece el órgano técnico de la defensa, porque precisamente tal y como él mismo lo argumentó, en este momento procesal no se actualizan ni se analizan los elementos del tipo penal, que sería como parte de la conducta. Existe jurisprudencia del más alto tribunal donde se establece, y la leo para conocimiento de las personas y a manera de fundamentación y motivación, visible con el registro 20.04.857 de los tribunales colegiados de circuito de la 10ª época, materia penal, es jurisprudencia. Auto de vinculación con el rubro, auto de vinculación a proceso, en su dictado la acreditación del requisito hecho ilícito debe limitarse al estudio conceptual. Nuevo sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua. Es lo que establece entre paréntesis y dice la tesis, la jurisprudencia. Este tribunal colegiado en la jurisprudencia J25 de la novena época, publicada en la página 1942 del libro quinto, tomo 3, febrero 2012, de esa misma época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro, auto de vinculación a proceso. En su dictado no es necesario acreditar el cuerpo del delito, es decir, elementos objetivos, normativos y subjetivos, y justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino que solo debe atenderse al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Nuevo sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua.
Chihuahua. Estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso, el juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable irresponsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa, es decir, entre paréntesis, acreditar elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual, acreditar elementos esenciales y comunes del concepto desde una lógica formal. Esto a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos, pues en esta fase inicial debe de evitarse la formalización de los medios de prueba para no contaminar o anticipar el juicio sobre el delito y su autor, y el juez de garantía debe por lo común resolver solo con datos. Es decir, tenemos que a través de esta jurisprudencia, contrario a lo que establece el defensor, en esta etapa procesal no se analizan los elementos del tipo. Sería de hacerlo, iría en contra de los fines del nuevo sistema de justicia penal, establecido así por los más altos órganos jurisdiccionales del país, donde es obligatoria la jurisprudencia para este órgano jurisdiccional. Es por eso que se invoca para establecer que no le asiste la razón al órgano técnico de la defensa, establecer que existe una ausencia de conducta en cuanto a su argumento en este momento procesal. Bien, posteriormente, bueno, analizado lo anterior, tenemos que, bueno, no se actualiza una causa de extinción de la responsabilidad penal o extinción del delito, por lo tanto, es procedente extraer al fondo del asunto el análisis de la solicitud de vinculación. Cabe señalar que el penúltimo párrafo del artículo 316 nos establece que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. Cabe señalar que únicamente lo que el Ministerio Público manifestó al momento de formular la imputación es lo que podemos analizar para determinar si estamos o no en la presencia de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, el artículo 317, que nos habla del contenido del auto de vinculación, establece que debe llevar los datos personales del imputado, así como los fundamentos y los motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y lo que no debe quedar lugar a dudas es el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. En cuanto a esa clasificación, el Ministerio Público establece que se actualiza el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto por el artículo 175 del Código Penal del Estado de Jalisco, mismo que establece en lo conducente lo siguiente: se impondrán de 8 a 20 años de prisión al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona cualquiera que sea su sexo. Para los efectos de este capítulo se entiende por cópula la introducción total o parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima de cualquier sexo, sea por vía vaginal, oral o anal. En el caso particular, tenemos que el Ministerio Público establece que se actualiza la violación vía vaginal, consistente de acuerdo a este relato que establece la introducción del miembro viril en vía vaginal de la víctima. Esto en cuanto a los hechos que acontecieron el día 7 de enero del año 2021 a las 19 horas con 10 minutos, esto en el interior de la finca marcada con el número 139 de la calle Roatán, en la colonia Santa Fe, clúster 20, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En cuanto a esta circunstancia de ejecución, bueno, refiere como antecedente el Ministerio Público, que es que se encuentra el imputado a la víctima afuera del domicilio de la víctima, quien estaba platicando con una diversa persona, y de repente le pide que si la acompañaba a su domicilio, ya que su esposa se sentía mal y necesitaba que le diera unos test. Acuden al domicilio, estando en el interior, le establece que le gusta mucho, es lo que refiere el Ministerio Público, que me excita siempre, te he querido coger, la agarra con sus manos, la avienta al sillón y la comienza a besar. Le toca posteriormente la vagina y tenía un vestido azul con flores, el cual le sube y le baja el calzón con sus manos, se desabrochó el pantalón, le levanta las piernas de la víctima, las pone en el hombro, introduce el miembro viril en la víctima, en la economía corporal, establece el Ministerio Público durante 15 minutos. Posteriormente, es que la víctima lo empuja, cae hacia atrás, se sale del cuarto, se mete a otro cuarto, al parecer que era el de los menores, en donde entra desnudo el imputado, quien la avienta
quien cae boca arriba en una de las camas de la parte de abajo de las literas, le abre nuevamente las piernas, le hace el calzón hacia un lado y le introduce nuevamente el pene. Posteriormente en eso la víctima lo avienta, se pega en la cabeza el imputado para posteriormente salir corriendo la víctima y solicitar el apoyo. Eso es lo que establece el Ministerio Público respecto de los hechos en que acontecieron los mismos. Establece el Ministerio Público que se cuenta precisamente con esa constancia del día 7 de enero del año 2021 a las 20:15 por el policía Juan Pablo Portillo, donde reciben el reporte vía cabina y llevan a cabo el acompañamiento para la denuncia. Se cuenta con una narrativa de hechos en reporte de cabina respecto de lo que narra la víctima, que se encontraba con su vecina platicando. Asimismo, se establece una declaración de la víctima ante el Ministerio Público el día 8 de enero del año 2021 a las 3:30 para también establecerse que se cuentan con el testimonio del esposo de la víctima, quien refiere que a través de una llamada telefónica le establece lo acontecido, así como las declaraciones de diversos testigos que, si bien es cierto, no presenciaron los hechos, pero sí establecen de alguna manera, corroboran esa dinámica en que se llevó, que aconteció respecto de la víctima. En el caso particular, así como la inspección del lugar de los hechos, el registro de licencia automovilística y el dictamen psicológico correspondiente a la víctima, donde se establece precisamente cuál es la afectación que acontece. En cuanto a la defensa, lo que contravierte respecto a estos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público es que el dictamen ginecológico establecía que cuenta con una desfloración de más de 8 días, que en el área extragenital y paragenital se advierten desgarros, o sea, en el área genital desgarros de más de 8 días si no se advierte algún síntoma o signo de huella de violencia. También que tienen signos y síntomas de retraso menstrual y náuseas, desfloramiento de temporalidad de más, precisamente de esa semana, y que de alguna manera establece que no son concordantes estas evidencias en relación a los hechos. Bien, que tampoco, bueno, establece el órgano técnico de la defensa que no se le corrió traslado del examen, el resultado del examen de gravidez. Sin embargo, este tribunal le preguntó si contaba con copias y manifestó que sí, de ahí que, bueno, se advierte alguna contradicción en cuanto a este argumento. En el caso particular, cabe señalar que la razonabilidad que genere en el hecho mismo, particularmente de los hechos, está en si se genera de este conjunto de datos de prueba esa razonabilidad para determinar que estamos en la presencia de un hecho que la ley señala como delito. El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es obligación del agente del Ministerio Público el demostrar precisamente los hechos que denuncia. Cabe señalar que desde el momento en que se presenta una denuncia por parte de una víctima, tiene la obligación de recibir, tiene el derecho de recibir atención médica y psicológica de carácter ilegal de urgencia, siendo el Ministerio Público el responsable de llevar a cabo estos actos de investigación. Al respecto se ha discutido mucho en relación al aparato reproductor femenino, particularmente del himen y de la zona genital, si de acuerdo a las características pudiéramos estar en la presencia o no, o pudiera generarse esa razonabilidad si estamos en la presencia o no de un hecho que la ley señala como delito, particularmente de las consecuencias quizá que impliquen esa introducción del miembro viril en la economía corporal de la víctima. Es claro el Ministerio Público al momento de formular la imputación que esta introducción del miembro viril se da en dos momentos diferentes y en el primer momento por más de 15 minutos. Si bien es cierto, al momento de contestar el Ministerio Público, la argumentación de la defensa establece que en el catálogo o en la descripción que establece el artículo 175 del Código Penal nos habla de diversas acciones, es decir, que puede ser total o parcial la introducción, que puede ser con o sin eyaculación por parte del imputado. Aquí en este apartado, al momento de formular la imputación, no puede quedar ambiguo, amplio o dejarlo abierto para que el órgano jurisdiccional establezca cuál de la hipótesis que establece el propio 175 es la que se actualiza. Es decir, si el Ministerio Público dijo que la introducción del miembro viril
fue en 2 ocasiones y que fue total por al lapso de 15 minutos, lo que establece los datos de prueba que establecen o los datos de prueba que se aportan precisamente se analizan en función de lo expuesto por el Ministerio Público y en función del desarrollo de los hechos. ¿Cuál es el punto aquí que queda de alguna manera la duda en cuanto a si aconteció el hecho o no? No se controvirtió si de acuerdo a esas circunstancias se encontraban solos en el interior del domicilio. No se controvirtió alguna otra circunstancia más que la cópula en sí mismo. La cópula, como lo leímos, es la introducción total o parcial del miembro viril en la economía vía oral, anal o vaginal de la víctima con o sin eyaculación. De acuerdo a las características que se advierte del área genital de la víctima, sí se advierten evidencias de desgarros, de desfloramiento, lo que nos permite en una lógica establecer que el himen no es elástico, es decir, el himen o las circunstancias particulares de la víctima en el área genital sí son de aquellas que dejan de alguna manera huella, dadas las características, por la fricción que se genera precisamente por la introducción de un miembro viril u otro objeto en la economía corporal. En el caso específico, no contravirtió nada el Ministerio Público de la Defensa del por qué se advertía que existían huellas de desfloramiento de más de 8 días, que no existía una relación directa, digamos, si efectivamente los hechos acontecieron el día 7 de enero del año 2021 después de las 19:10 y el dictamen ginecológico se practicó a las 6 horas del día 8 de enero, es decir, poco menos de, o bueno, aproximadamente 12 horas de evolución. Y es claro el perito ginecológico establecer que no derivaban de esos hechos. Y el Ministerio Público fue omiso en generar actos de investigación tendientes a demostrar por algún otro dato de prueba, independientemente del dictamen psicológico, si existió o no, o qué fue lo que realmente aconteció de acuerdo al resultado que se hizo inmediatamente después del hecho, qué fue lo que realmente pasó al interior de esa finca. No sé si me explico. Pudo haber acontecido una agresión de carácter sexual al interior de esa finca, pero es obligación del Ministerio Público establecer cuál, cómo, dónde, y que estos datos de prueba que establece vengan a corroborar esa teoría del caso. Y no dejar nada más al resultado quizá de que se tenga de un dictamen que te contradice el propio dicho de la víctima de acuerdo a las características y te quedes tú como fiscalía, como encargada de llevar a cabo una investigación exhaustiva solo con esos datos de prueba. No se advierte que se haya explorado más, si hay otros indicios que vengan a aportar esa convicción a la teoría del caso, porque efectivamente tanto el dictamen ginecológico como el dictamen psicológico son importantes y son preponderantes para resolver en este momento procesal si estamos en la presencia de un hecho que la ley señala como delito o no. No pasa a la vista de este órgano jurisdiccional que en los delitos normalmente de carácter sexual ocurren en ausencia de testigos y el dictamen psicológico pudiera tener un valor preponderante precisamente respecto al dicho de la víctima. Pero cuando también los restos de los datos de prueba vengan a generar esa razonabilidad, esa sospecha. Es decir, para este momento procesal, contrario a lo que establece la defensa, no se necesita demostrar plenamente ni analizar los elementos del tipo. Un estándar mínimo que me dé convicción a mí de que el hecho pudo haber acontecido así, respetando los derechos procesales y fundamentales, el debido proceso. No podemos traer a una persona a que se le formule imputación y aventar a la y se va la imputación sin dejar claro y preciso cuál es el hecho particular. Aquí es claro y preciso el Ministerio Público en determinar que fueron 2 eventos donde hubo una introducción del miembro viril en el primer momento por más de 15 minutos y un segundo momento. Así lo dijo el Ministerio Público en esta audiencia al momento de formular la imputación. Eso es lo que el juez tiene que analizar como hecho para determinar si aconteció o no. ¿Qué es lo que realmente aconteció? No se puso claro en esta audiencia, no se genera esa convicción. Insisto,
puede generarse la convicción de que acontecieron algunas circunstancias de que estuvieron solos en el interior del domicilio de acuerdo a esa mecánica en que se desarrollaron, es decir, esa mentira de que se encontraba enferma la esposa y que es la forma, el camino por el cual la víctima accede al interior del domicilio. Pudo haber acontecido una agresión de carácter sexual. ¿Pero cuál? Introducción del miembro viril parcial, total, con algún otro objeto, los dedos. Pero eso no se dijo, eso es lo que se tiene que quedar claro. Es decir, puede generarse la razonabilidad en mí en que sí, porque tampoco se puso a debate. Es decir, no está controvertido el hecho que las dos, tanto el imputado como la víctima, estaban en el interior de ese domicilio a tales horas y ese día. Eso lo corroboró con la declaración de los testigos, sí. Y lo corroboró de alguna manera con la denuncia que se hizo al 911. No me queda duda de eso. ¿Qué fue lo que aconteció realmente al interior del domicilio? Porque respecto de la teoría del caso del Ministerio Público y la declaración de la víctima, no se corrobora con un dictamen ginecológico que fue practicado inmediatamente a la víctima. Sí, tenemos un dictamen psicológico que se elaboró algunos meses o días después, no directamente al momento que se aconteció el hecho. Y yo, para decretar un auto de vinculación a proceso, no puedo suponer lo que en mi imaginación pudiera establecerse. No, es lo que se desprenda con los datos de prueba. Y al no darme la claridad respecto del hecho mismo con los datos de prueba, aun cuando no pasa por despido, que el órgano jurisdiccional pueda hacer una clasificación distinta de la expuesta al Ministerio Público. Sí, pero para poder hacer esa clasificación distinta necesito tener elementos que me arriben a la convicción. Y para este momento procesal se tiene la duda de qué fue lo que realmente aconteció al interior del domicilio, porque los dictámenes con los que se cuenta no son coincidentes o contundentes en ese sentido. Es por ello que para este momento procesal no se genera la razonabilidad para determinar que estamos en la presencia de un hecho que la ley señala como delito, específicamente respecto de los hechos y manifestaciones que el Ministerio Público estableció al momento de formular la imputación, lo cual es el marco sobre el cual se debe de llevar el análisis de los hechos por parte de este órgano jurisdiccional. Y en ese sentido, al no reunirse los requisitos que prevé el artículo 316 y 317, porque no puedo establecer cuáles fueron particularmente esas circunstancias de ejecución, lo procedente será resolver con base en los siguientes puntos resolutivos. Siendo las 13:41 del día 31 de mayo del año 2023, se decreta auto de no vinculación a proceso en favor del señor Eric Giovanni Rivera Venegas por el hecho que la ley señala como delito de violación previsto por el artículo 175 del Código Penal del Estado de Jalisco, que se dijo cometido en agravio de Marta Viviana Rosas Ruiz. Desde estos momentos se ordena la transcripción de la presente resolución, en la cual se podrán hacer adiciones o correcciones que no impliquen la modificación del sentido de la resolución al tenor del numeral 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando notificados desde estos momentos la totalidad de las partes. Así lo resuelve el de la voz, Carlos Alberto Fregoso Reyes, juez de control y juicio oral, adscrito a este juzgado especializado en violencia contra la mujer del primer distrito judicial con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bien, señor Eric Giovanni Rivera Venegas, ¿comprendió lo que acabo de resolver? Sí, su señoría. Usted no está libre de la investigación, únicamente para este momento procesal, con estos datos de prueba que fueron expuestos por el Ministerio Público, no se genera la razonabilidad. Eso que implica que el Ministerio Público tiene toda la facultad de llegarse a nuevos elementos y solicitar nuevamente una audiencia inicial donde se analice y probablemente se le pueda, de ser así, reunirse los requisitos, llevar a cabo una vinculación a proceso. Víctima, le indico que también lo que acabo de resolver no es definitivo. Usted cuenta con 3 días para inconformarse a través del recurso de apelación mediante la expresión de agravios, argumentos con los que quizá no comparta de los que utilicé para emitir mi resolución. De igual manera, también queda la facultad abierta del Ministerio Público para que usted le haga llegar los datos de prueba correspondientes, si es que existen, se continúa con la investigación y nuevamente solicitar una audiencia inicial en la cual se resuelva, se analice en conjunto y se pueda determinar una circunstancia diferente o contraria. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Únicamente copia el audio de video, señoría.
Asesora jurídica. Sí, señoría, únicamente la copia de audio y video, así como la acta mínima. Gracias. Defensa. Las mismas peticiones, señoría. Por tener derecho para ello, se ordena expedir copia del audio y video, así como del acta mínima a las partes que lo solicitaron, sin más que actuar, sea por terminada la presente, que pase un buen día.